tal? Mi nombre es Gustavo Abelardo y voy a presentar el proyecto que es el monitor de sensores y también entradas digitales. Esta es la aplicación. Podemos ver que aquí podemos ver los datos que nos está mandando el sensor ultrasónico, que es la distancia, la temperatura que lo mandamos a través de este sensor de HT11 y la humedad a través del mismo. Tenemos nuestros 4 LEDs. Para encenderlos tenemos que poner la dirección IP del módulo, el cual se imprime en la pantalla en el monitor serial, en este caso 192.168.99.12. Le damos listo, le damos a encender un LED y ahorita se nos tiene que encender un LED. Y ahí está, vemos que se enciende. Vamos a encender por ejemplo el 4 y ahí se encendió el 4. Vamos a encender el 2 por ejemplo y vamos a apagar el 1. Y también tenemos aquí la temperatura. Ya está encendido nada más el 2 y el 4. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan Emiliano Lara Hernández y voy a presentar el funcionamiento de la aplicación móvil del proyecto de monitoreo de sensores analógicos y control de señales digitales mediante Wi-Fi. Para esta aplicación utilizamos dos pantallas, la pantalla 1 y la pantalla 2, en la cual en la pantalla 1 tenemos una pantalla de carga, solamente tenemos una etiqueta. Vamos a utilizar dos arreglos, la imagen de carga de loading y dos relojes. Un reloj lo vamos a utilizar para el cambio de pantalla y otro reloj lo vamos a utilizar para la animación. Dentro de nuestro bloque de códigos tenemos estas tres porciones de código, que lo que hace cuando la pantalla 1 se inicialice tenemos que poner la animación, el temporizador habilitado de esa animación lo ponemos como cierto, igual el temporizador del reloj de este tercer bloque de código lo vamos a habilitar. Luego en este bloque el temporizador de reloj con el nombre de reloj de animación lo vamos a poner como en esta parte de arriba lo pusimos en cierto, entonces en esta parte va a empezar a funcionar que la imagen va a tener un ángulo de rotación, ya que está en esta parte los círculos vamos a girarlo conforme a las manecillas del reloj 180, más bien aproximadamente un ángulo de 8 grados por cada tiempo de temporizador. Entonces vamos a simular que el círculo está dando vueltas y está cargando. Luego enseguida en esta otra parte, cuando el segundo timer se activa, la animación, el reloj de la animación que es lo vamos a poner en falso para que se detenga. vamos a poner en falso el segundo timer. Entonces por último vamos a abrir la pantalla número 2 o el screen número 2 y entonces nos vamos a ir a esta otra pantalla. En esta otra pantalla vamos a mostrar lo que son arreglos para poder ajustar todos nuestros labels a la pantalla. Vamos a tener arreglos horizontales, luego etiquetas para poner las letras. Luego enseguida vamos a poner una casilla de una dirección IP que vamos a teclear. Tenemos 4 botones que se llama LED 1, LED 2 y LED 3 y LED 4, que son para controlar las señales digitales. Enseguida otro arreglo y tenemos unas casillas de datos, temperatura y humedad que la vamos a utilizar enseguida en el bloque. Luego venimos al bloque de programación. Aquí también vamos a agregar lo que viene siendo una base de datos, que esta base de datos no se encuentra dentro de nuestra pantalla, que está oculta, pero la vamos a utilizar, y una dirección web. La base de datos la vamos a utilizar para poder leer los datos de temperatura, humedad y una distancia que está en centímetros, que está como nombre de dato. Vamos a la parte de los bloques. Vamos a utilizar, aquí verificamos que ya estamos en la pantalla 2 y tenemos que mandar un mensaje de error de que no hay errores, que se cambió correctamente a la pantalla número 2. Luego enseguida vamos a leer todos los datos
que nos mande nuestra base de datos. Cuando la base de datos .datachain, que cambia el dato de la base de datos, nos lo envía, ya que nuestro node MSU escribe un valor y lo manda directamente a una base de datos. Nosotros nos conectamos con esa base de datos y cuando cambian esos datos se va a ejecutar toda esta parte, todo este bloque. Pero enseguida, cuando si nuestro dato lo comparamos, si es igual al texto ejemplo, luego enseguida ejecutamos esta parte, mandamos llamar a la base de datos y a la etiqueta ejemplo, lo comparamos que sea igual. Aquí tomamos la etiqueta, la vamos a tomar y la vamos a comparar con este texto que es ejemplo. Si es igual, vamos a la base de datos, la llamamos y nos ponemos en la posición del texto ejemplo y lo vamos a desplegar en nuestra etiqueta que se llama base de datos de sensor. Depende del valor. Aquí primero lo mandamos tomar y luego acá lo vamos a evaluar para asignarle el texto a nuestra etiqueta dato de sensor. Luego enseguida hacemos lo mismo, pero ahora tomamos nuestro dato de la base de datos, lo comparamos con el texto sensor 2 y hacemos lo mismo, lo comparamos, luego lo asignamos. Aquí lo vamos a evaluar y lo vamos a asignar a nuestra etiqueta de temp. El texto se lo vamos a asignar a temp, que es el de temperatura. Y por último, el tercer dato, vamos a evaluar la etiqueta de nuestra base de datos y lo comparamos con el texto que se llama humedad. Si coincide que sea iguales, ahora seguimos con esta parte de nuestro bloque. Evaluamos la etiqueta de nuestra base de datos. Si la etiqueta es igual a humedad, vamos a tomar esa etiqueta, la vamos a evaluar y la vamos a mandar. El texto que tenga esta etiqueta lo vamos a mandar directo a nuestra etiqueta que está dentro del screen 2. Y estos son los tres datos analógicos que vamos a evaluar con nuestro node MCU. Luego enseguida, para las señales digitales, lo único que tenemos que hacer es conectarnos con la dirección IP que tenemos en esta parte amarilla. La tenemos que teclear. Al conectarnos, evaluamos. Vamos a controlarlo con los colores de nuestros botones. Por ejemplo, el LED 1 está en verde. Si el color de fondo del botón 1, que se llama LED 1, está en verde, vamos a ejecutar toda esta parte. Vamos a poner el color de fondo en rojo. Luego vamos a irnos a escribir a la dirección web que tecleamos nosotros y vamos a mandar un texto. En este caso vamos a mandar diagonal A y vamos a mandar llamar al web para poder escribir, web 1 para poder escribir. Y en todo caso, ahí ya vamos a tener encendido el LED en nuestro node MCU, y al contrario, cuando esté encendido, nuestro botón 1 va a aparecer en color rojo y volvemos a evaluar si el LED 1.click es igual al color de fondo rojo, porque acá ya lo pusimos en rojo. Va a ser lo contrario, igual vamos a cambiar el color de fondo a verde para habilitarlo de nuevo y vamos a mandar escribir al web 1 una letra, un texto diagonal B. Y si ninguno de estos dos casos se cumple, vamos a mandar a poner el color de fondo en color verde para poder volver a evaluar. Lo que estamos haciendo es un menú de anillo.
Y lo hacemos con los otros 3 botones, que es el LED 2, el LED 3 y el LED 4, para poder controlar 4 señales digitales de encendido y apagado, ya que lo podemos implementar con LEDs o con algún relevador para poder hacer control de algún foco o alguna lámpara que ya maneje 120 volts o 240. Igual mandamos escribir al URL de nuestra web, y aquí lo único que cambian son las letras: diagonal C, diagonal B, diagonal E, diagonal F, diagonal G y diagonal H. Estas las vamos a utilizar así, una letra, 2 letras por cada LED para poder apagar y prender. ¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo Abelardo. Voy a explicar el código para el proyecto Monitoreo de Sensores Analógicos y Manejo de Señales Digitales mediante Wi-Fi. Empezamos con las librerías, que esta es para el sensor de temperatura, esta es para la base de datos, este es para el nodo MCU. Aquí establecemos comunicación con el nodo MCU a través de la dirección IP. Estos son para los sensores y los LEDs que vamos a encender. Aquí tenemos el usuario de la red y la contraseña, así como también la dirección de la base de datos y su contraseña. Empezamos con el serial, que es la inicialización del serial, y los parámetros que vamos a utilizar para los diferentes pines. Aquí establecemos comunicación con la base de datos y también con el sensor de temperatura. Empezamos viendo si hay un cliente disponible, que es el que vamos a poner en la aplicación. Después ponemos un data, que es los datos que vamos a recibir a través de la función checkLine. La función checkLine lo que va a hacer es leer los datos que estamos mandando de la aplicación mediante estas líneas de código, y imprimimos en el serial los datos. Aquí hacemos la decisión: si el dato que se recibe sale, entonces el LED 1 se va a encender; si es B, el LED 2 y el LED 1 se va a apagar, así sucesivamente con los 4 LEDs. Aquí esta es una línea de un código para mandar lo que estamos leyendo del sensor. La función de sensor es para el sensor ultrasónico. Aquí tenemos el código que es para leer la distancia de un sensor ultrasónico, y a través de settings vamos a mandar con la nota de ejemplo el dato del sensor al objeto que es FeedBase Data. También leemos la temperatura a través de la librería y la humedad, y de la misma manera que en el de arriba vamos a mandar todo del tipo entero hacia la base de datos para que después sea leída a través de la aplicación. En el Connect Wi-Fi es para establecer comunicación con nuestra red, y sería todo. Como podemos ver, aquí detrás se encuentra la base de datos, la página de la base de datos. En el celular podemos ver que se observan los mismos valores cuando cambian de la base de datos en la pantalla, en la aplicación. El sensor 2 se refiere a la temperatura. Aquí pues sí lo tenemos en grados centígrados. La humedad 61%, también tenemos lo mismo. La distancia, que es el llamado ejemplo, lo tenemos aquí, y vemos que puede cambiar ahí conforme cambia también en la base de datos. Sería todo, muchas gracias.